Mi familia me dejó plantada en mi cumpleaños 18 sin avisar. Cuando mi abuelo los confrontó, me echaron de casa y tiraron todas mis cosas, pero él cambió su testamento. Y ahora mis padres suplican perdón, pero ya es muy tarde. Tengo 18 años, acabo de graduarme de la preparatoria, y lo que pasó en mi cumpleaños hace unas semanas, básicamente destruyó cualquier rastro de relación que pudiera haber tenido con mis padres. Supongo que debería empezar por el principio, aunque la verdad es que no hay un principio claro porque esto venía arrastrándose desde siempre. Ya sabes, desde que tengo memoria. Mi hermana Isabella tiene 21 años, 3 años mayor que yo, y siempre ha sido la favorita de mis padres. Y cuando digo favorita no me refiero a esas tonterías normales de hermanos donde uno siente que el otro recibe un poco más de atención. No, me refiero a que literalmente me trataban como si fuera invisible la mayor parte del tiempo, mientras Isabella era básicamente una princesa en esa casa. Crecí viendo cómo mis padres, Margaret y Robert, mi mamá tiene 48 y mi papá 51, por si importa, se deshacían en atenciones por Isabella. Cuando ella sacaba buenas calificaciones, había celebración, regalos, salidas a cenar. Cuando yo sacaba las mismas calificaciones o mejores, recibía un «qué bien» y ya. Isabella quería clases de piano, se las pagaban sin pensarlo. Yo pedía clases de arte y me decían que no había presupuesto. Isabella necesitaba un auto para la universidad, le compraron uno nuevo. Yo preguntaba si podía usar el auto viejo de mi mamá para ir a la escuela, y me decían que tomara el autobús porque Isabella lo necesitaba cuando venía de visita. ¿Me explico? Era ese tipo de dinámica constante, día tras día, año tras año, donde básicamente aprendí que mi lugar en esa familia era secundario, como un personaje de fondo en la vida de Isabella. Lo curioso es que Isabella ni siquiera era mala conmigo directamente. O sea, no era que ella me tratara mal o me hiciera bullying, simplemente estaba tan acostumbrada a ser el centro de atención que ni se daba cuenta de cómo me afectaba todo esto. Ella vivía en su mundo donde todo giraba a su alrededor, y eso era lo normal para ella. Mis padres la llamaban como 3 veces al día cuando estaba en la universidad, le mandaban paquetes con comida y regalos, iban a visitarla cada 2 semanas. Mientras tanto, yo estaba en la misma casa que ellos, y a veces pasaban días sin que tuviéramos una conversación real más allá de «pásame la sal en la cena». El único que parecía verme realmente era mi abuelo. El papá de mi mamá, él vivía como a 40 minutos de nosotros, y venía a visitarnos seguido, y siempre se tomaba el tiempo de preguntarme cómo estaba, qué estaba leyendo, cómo me iba en la escuela. Me llevaba a tomar helado o al cine solo nosotros dos, y esos eran los únicos momentos donde sentía que alguien en mi familia realmente se interesaba por mí como persona. Mi abuelo es como de 75 años, creo, jubilado de no sé qué cosa relacionada con finanzas, y siempre fue el que me apoyaba cuando mis padres ni se inmutaban por lo que hacía. Bueno, entonces llegamos a hace como un mes, cuando cumplí 18 años. Había planeado una cena sencilla en un restaurante italiano que me gustaba, nada del otro mundo, tipo ese lugar que tiene buenos precios y está en el centro. Invité a mis padres, a Isabella que estaba de visita ese fin de semana, y a un par de amigas de la escuela. Organicé todo yo misma. Hice la reservación para las 7 de la noche. Le mandé los detalles a todo mundo con una semana de anticipación. Estaba emocionada, la verdad, porque pensaba que al menos por mi cumpleaños número 18, que supuestamente es importante, mi familia iba a hacer el esfuerzo de estar ahí para mí. El día de mi cumpleaños llegué al restaurante como a las 6:50. Ya sabes, un poco antes para asegurarme de que todo estuviera bien con la reservación. Le dije al mesero que estaba esperando a mi familia, que íbamos a ser como 6 personas, y me sentó en una mesa bonita cerca de la ventana. Me quedé ahí esperando, checando mi teléfono cada 2 minutos, viendo la puerta cada vez que alguien entraba. Las 7 pasaron, luego 7:10. El mesero venía cada rato a preguntarme si quería ordenar algo mientras esperaba, y yo le decía que no, que ya iban a llegar, aunque por dentro empezaba a sentir ese nudo en el estómago que te dice que algo está mal. A las 7:30, después de estar ahí sentada sola por media hora sintiéndome cada vez más humillada, decidí llamar a Isabella porque ella siempre contestaba el teléfono. Marcé y contestó al tercer timbrazo, y podía escuchar risas y música de fondo. Le pregunté dónde estaban, que llevaba media hora esperándolos en el restaurante, y ella, con ese tono casual como si nada, me dice: «Ay, Sofía, ¿no te avisamos? Mamá no se estaba sintiendo bien, entonces decidimos cancelar la cena, creímos que alguien te había dicho». Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Le dije: «¿Cómo que cancelaron? Yo hice la reservación, es mi cumpleaños, estoy aquí».
esperándolos. Y ella solo dijo, «Ay, lo siento. Se nos olvidó avisarte. Pero de todas formas mamá está enferma, así que no podíamos ir». Lo que me mató, lo que realmente me destrozó en ese momento, fue escuchar las risas de fondo. Si mi mamá estaba tan enferma, ¿por qué sonaba como si estuvieran en medio de una fiesta? Le pregunté a Isabella qué era ese ruido, y hubo un silencio incómodo antes de que dijera, «Bueno, estamos en casa viendo una película». Una película. Mi familia estaba en casa viendo una película en mi cumpleaños después de dejarme plantada en un restaurante, sin siquiera tener la decencia de avisarme. Le dije a Isabella que eso era increíble, que no podía creer que me hubieran hecho esto, y ella se puso a la defensiva diciendo que yo estaba exagerando, que no era para tanto, que podíamos celebrar otro día. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada sin saber qué hacer. El mesero se acercó de nuevo y le tuve que decir que nadie iba a venir, que había un malentendido, y la forma en que me miró, tipo con lástima, fue lo peor. Me paré para irme, y justo cuando estaba saliendo del restaurante, alguien me llamó por mi nombre. Era mi abuelo, caminando hacia mí con una sonrisa y un regalo envuelto en las manos. Me dijo que lamentaba llegar tarde, que había tenido un problema con el tráfico, y que estaba listo para celebrar con su nieta favorita. No sé cómo, pero logré no ponerme a llorar ahí mismo en la entrada del restaurante. Le dije a mi abuelo que el resto de la familia había cancelado, que no iban a venir, y vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a algo parecido a la furia contenida. Me preguntó si sabía por qué habían cancelado, y le conté lo que Isabella me había dicho sobre mi mamá estando enferma. Mi abuelo se quedó callado un momento, luego me tomó del brazo y me dijo, «Pues entonces vamos a celebrar nosotros dos, que ellos se pierdan de pasar tiempo con una joven maravillosa». Regresamos a la mesa, y mi abuelo hizo que esa noche fuera especial a pesar de todo. Ordenamos demasiada comida. Me dio mi regalo, que era una laptop increíble para la universidad. Algo que yo había mencionado necesitar meses atrás y que él había recordado, y me contó historias graciosas de cuando mi mamá era joven. Pero incluso en medio de esa cena que él estaba tratando de hacer linda, yo no podía dejar de pensar en que mi propia familia me había abandonado en mi cumpleaños. Mi abuelo debió notarlo porque en un momento, mientras comíamos el postre, me dijo que lo que mis padres habían hecho estaba mal, que no tenía excusa, y que iba a hablar con ellos. Cuando llegué a casa, esa noche, como a las 10, mi abuelo me había pedido que lo esperara afuera porque quería entrar él primero. Entró a la casa y yo me quedé en el carro, pero podía escuchar los gritos desde ahí. Mi abuelo estaba furioso. Le gritaba a mi mamá que cómo se le ocurría hacerle eso a su propia hija, que era una crueldad inexcusable. Mi mamá le gritaba de vuelta que él no entendía, que ella no se sentía bien, que no era su problema. Entonces escuché a mi abuelo decir algo sobre su testamento, sobre que estaba considerando hacer cambios porque no iba a dejar su dinero a alguien que trataba tan mal a su nieta. Eso aparentemente fue demasiado para mi mamá, porque empezó a gritar aún más fuerte, diciendo que él no podía amenazarla con eso, que Isabella también era su nieta, y mi abuelo le dijo, «Isabella tiene todo lo que quiere de ustedes. Sofía no tiene nada, y yo voy a asegurarme de que al menos tenga algo cuando yo no esté». Eventualmente mi abuelo salió de la casa. Me dijo que entrara, pero que no me quedara callada si las cosas se ponían feas, y se fue. Entré a la casa y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi mamá estaba en el sofá con mi papá. Isabella estaba en el sillón con su teléfono, y todos me miraron cuando entré como si yo fuera la que había hecho algo malo. Nadie me dijo feliz cumpleaños. Nadie me preguntó cómo había estado mi cena. Simplemente me miraron y luego volvieron a lo que estaban haciendo. Me fui a mi cuarto sin decir nada porque sabía que si abría la boca iba a explotar. Al día siguiente, que era sábado, me desperté y bajé a desayunar. Toda la casa estaba decorada con globos y un letrero que decía, «Feliz cumpleaños, Isabella». Me quedé confundida un momento hasta que recordé que el cumpleaños de Isabella era en 2 semanas. Aparentemente habían decidido celebrarlo temprano, porque ella iba a estar ocupada el día real de su cumpleaños. La mesa estaba llena de regalos. Mi mamá estaba cocinando el desayuno favorito de Isabella, y mi papá estaba inflando más globos. Mi mamá, que supuestamente había estado tan enferma la noche anterior que no pudo ir a mi cena de cumpleaños, estaba perfectamente bien, cantando mientras cocinaba. Isabella bajó las escaleras en pijama, y todos gritaron, «¡Feliz cumpleaños!» y la abrazaron. Yo estaba ahí parada en la cocina, literalmente invisible, viendo cómo celebraban a mi hermana 2 semanas antes de su cumpleaños real, cuando el día anterior habían arruinado el mío. Mi mamá finalmente me vio y me dijo con ese tono frío, «Buenos días, Sofía. ¿Puedes poner la mesa?», como si nada, como si no hubieran hecho nada malo. Le dije que no,
que no iba a ayudar a celebrar esto después de lo que habían hecho ayer. Y mi mamá puso los ojos en blanco y dijo, «Ay, por favor, no seas dramática. Ya supéralo». Me fui a mi cuarto, empaqué algunas cosas en una mochila y llamé a mi mejor amiga, que se llama Emma. Le expliqué rápidamente lo que había pasado, y sin dudarlo me dijo que fuera a su casa, que sus padres no tendrían problema en que me quedara unos días. Bajé con mi mochila, pasé por la sala donde seguían celebrando a Isabella, y mi papá me preguntó a dónde iba. Le dije que me iba a quedar con Emma unos días, y él solo dijo, «Está bien, pórtate bien», sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Me fui de esa casa y ni siquiera me despedí. Estuve en casa de Emma como 3 días, y en ese tiempo mis padres no me llamaron ni una sola vez. Emma y sus papás fueron increíbles conmigo, me trataron como parte de la familia, cenamos juntos todas las noches, y la mamá de Emma incluso horneó un pastel para celebrar mi cumpleaños de verdad. Fue irónico que la familia de mi mejor amiga se preocupara más por mí que mi propia familia. El tercer día decidí regresar a casa porque necesitaba cosas para la escuela, y porque, la verdad, una parte de mí todavía tenía la esperanza de que mis padres hubieran reflexionado sobre lo que habían hecho. Llegué a casa como a las 4 de la tarde, y la casa estaba en silencio. Subí a mi cuarto, dejé mi mochila, y bajé a la cocina para ver si había algo de comer. Mi mamá llegó del trabajo como media hora después, y me vio ahí. No me dijo hola. No me preguntó cómo había estado. Solo, me dijo, «Ya que estás aquí, hay trastes sucios que necesitan lavarse». Sentí que algo en mí se rompió en ese momento. Le dije que no iba a lavar los trastes, que había estado fuera 3 días, y nadie había siquiera notado o les había importado. Ella se puso furiosa de inmediato, y empezó a gritarme que mientras viviera en su casa, iba a seguir sus reglas, que era una malagradecida, que no apreciaba todo lo que hacían por mí, todo lo que hacían por mí. Esas palabras me dieron tanta risa que literalmente me reí en su cara, lo cual solo la enfureció más. Le dije, «¿Qué es exactamente lo que haces por mí, mamá? ¿Ignorarme? ¿Dejarme plantada en mi cumpleaños? ¿Celebrar a Isabella 2 semanas antes de su cumpleaños mientras el mío ni siquiera merece un feliz cumpleaños?» Mi mamá me dijo que estaba siendo ridícula, que ella me daba techo y comida, y que eso debería ser suficiente. Le respondí que eso era lo mínimo que un padre debía hacer, que eso no era amor ni apoyo, y que estaba cansada de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. La discusión escaló rápidamente. Mi papá llegó, y en lugar de tratar de calmar las cosas, se puso del lado de mi mamá de inmediato. Me dijo que era una adolescente malagradecida, que no entendía todo lo que habían sacrificado por nosotras, que Isabella al menos apreciaba lo que hacían por ella. Esa última parte me rompió completamente. Le grité que claro que Isabella apreciaba todo porque a ella le daban todo, mientras que a mí me daban las sobras de su atención. Mi mamá entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Me miró directamente a los ojos y dijo, «¿Sabes qué, Sofía? Si estás tan infeliz aquí, si tanto te quejas de nosotros, entonces tal vez deberías irte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá no la contradijo. No dijo que eso era demasiado. No intentó detenerla. Solo se quedó ahí parado asintiendo ligeramente. Le pregunté a mi mamá si hablaba en serio, y ella dijo, «Totalmente en serio. Tienes hasta mañana para empacar tus cosas y salir de mi casa». Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. A pesar de todo, nunca pensé que llegarían a esto, a literalmente correrme de la casa. Tengo 18 años. Apenas me gradué de la preparatoria. Iba a empezar la universidad en un par de meses, y mis padres me estaban corriendo de la casa por atreverme a decirles la verdad sobre cómo me trataban. Subí a mi cuarto temblando. No sé si de rabia o de shock o de ambos. Y llamé a mi abuelo. Le conté lo que había pasado, y él se puso furioso. Me dijo que no me preocupara, que iba a venir mañana temprano para ayudarme a recoger mis cosas, y que me iba a quedar con él todo el tiempo que necesitara. Pasé esa noche en mi cuarto sin dormir, escuchando a mis padres e Isabella viendo televisión abajo como si nada, riéndose y pasándola bien mientras yo estaba arriba lidiando con el hecho de que me estaban echando. Mi abuelo llegó. Al día siguiente a las 9 de la mañana con su camioneta. Mis padres ya se habían ido a trabajar, pero Isabella estaba ahí, en pijama, comiendo cereal en la cocina. Me vio pasar con mi abuelo hacia las escaleras y ni siquiera preguntó qué estaba pasando. Simplemente siguió comiendo y viendo su teléfono. Subí a mi cuarto con mi abuelo y cuando abrí la puerta, casi me da un ataque. Mi cuarto estaba vacío, tipo completamente vacío. Mi cama seguía ahí y mi escritorio, pero todo lo demás, mi ropa, mis libros, mis cosas personales, mis fotos,
todo había desaparecido. Bajé corriendo las escaleras y le grité a Isabella que dónde estaban mis cosas. Ella me miró como si estuviera loca y dijo: «Mamá dijo que si te ibas no necesitabas nada de eso aquí. Entonces, ¿lo donó o lo tiró? No sé». Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella se encogió de hombros y dijo: «No es mi problema». Mi abuelo bajó detrás de mí, y cuando vio mi cara supo que algo terrible había pasado. Le expliqué que habían tirado o donado todo, y vi cómo su rostro se ponía rojo de furia. Llamó a mi mamá al trabajo y le exigió que regresara a la casa inmediatamente. Mi mamá llegó como 30 minutos después con mi papá, y cuando entraron y vieron a mi abuelo esperándolos en la sala, casi podía sentir la tensión. Mi abuelo les preguntó directamente dónde estaban mis cosas, y mi mamá, con la cara más tranquila del mundo, dijo que ya no las necesitaba si se iba a ir. Entonces las había dado. Mi abuelo le preguntó si se daba cuenta de que eso era básicamente destruir la propiedad de su hija, que muchas de esas cosas no se podían reemplazar, y mi mamá solo dijo: «Eran cosas baratas de todos modos, no vale la pena hacer un drama». Aquí es donde las cosas se pusieron realmente feas. Mi papá, que había estado callado todo este tiempo, de repente se empezó a reír. Se rió como si todo esto fuera una broma, como si el hecho de que habían tirado todo lo que yo poseía fuera gracioso. Le pregunté qué era tan chistoso y él dijo: «Es que es tan típico de ti hacerla de drama por todo, actuando como si fuéramos los peores padres del mundo porque no te tratamos como una princesa». Mi mamá se unió a su risa y dijo: «En serio, Sofía, necesitas crecer y dejar de ser tan sensible». Ver a mis padres riéndose de mi dolor, burlándose de mí mientras mi vida entera había sido tirada a la basura, fue el momento en que algo cambió permanentemente en mí. Ya no estaba triste ni herida, estaba vacía, como que finalmente entendí que estas personas nunca me habían amado realmente, que yo había sido solo una obligación para ellos, alguien que tenían que tolerar porque legalmente tenían que hacerlo. Mi abuelo me tomó del brazo y me dijo: «Vámonos, no tienes que estar aquí ni un minuto más». Salimos de esa casa y no miré atrás. Mi abuelo me llevó a su casa y luego me dijo que nos íbamos de compras. Fuimos a Target y a algunas otras tiendas y me compró básicamente todo lo que necesitaba para la universidad: ropa nueva, artículos de baño, útiles escolares, todo. Gastó como $2,000 ese día, tal vez más, y cada vez que yo le decía que era demasiado, él me decía que era lo mínimo que podía hacer, que era lo que mis padres deberían haber estado haciendo todo este tiempo. Emma también fue increíble. Cuando se enteró de lo que había pasado, ella y su mamá vinieron con cajas llenas de ropa que ya no usaban, libros y un montón de cosas que dijeron que yo podía quedarme. La mamá de Emma incluso me dio algunos de sus platos y cosas de cocina para cuando me mudara a los dormitorios de la universidad. Ver a gente que técnicamente no tenía ninguna obligación conmigo, tratándome con más amor y cuidado que mis propios padres, fue algo que me rompió pero también me sanó al mismo tiempo. Avancemos como 3 semanas, y aquí estamos. Vivo con mi abuelo ahora. Estoy inscrita en la universidad y voy a empezar en un mes. Mis padres no me han contactado ni una sola vez desde ese día, ni un mensaje, ni una llamada, nada. Isabella me mandó un mensaje hace como una semana, diciendo que debería disculparme con mamá y papá por cómo me puse, que fui muy dramática con todo. Le respondí diciéndole que no tenía ni idea de lo que era crecer siendo ignorada y menospreciada, y que no le debía ninguna disculpa a nadie. Me bloqueó después de eso. Mi abuelo cumplió su amenaza sobre el testamento. Me contó hace unos días que fue con su abogado y cambió todo, dejándome la mayor parte de su patrimonio a mí y solo una pequeña porción para mi mamá con la condición de que sea usada específicamente para su retiro, nada que pueda compartir con Isabella. Me dijo que no lo hizo para castigar a nadie, sino porque quería asegurarse de que yo estuviera bien, que tuviera los recursos para construir una buena vida, sin depender de gente que claramente no me valora. No. Voy a mentir. Hay momentos en que me siento triste por todo esto. A veces veo familias en el supermercado o en el parque y siento esa punzada de dolor por lo que nunca tuve. Hay noches en que me pregunto si tal vez exageré, si debí haberme quedado callada y aguantado como lo había hecho toda mi vida. Pero entonces recuerdo a mis padres riéndose de mí ese día, recuerdo los 18 años de ser invisible, recuerdo mi cumpleaños arruinado, y sé que no exageré nada. Simplemente finalmente tuve el valor de decir la verdad y ellos no pudieron manejarlo. La semana pasada fui con mi abuelo a tomar café y me preguntó cómo me sentía con todo. Si estaba bien, le dije la verdad, que estaba mejor que antes, pero que todavía dolía. Él me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo: «Sofía, la familia no es solo sangre, es la gente que te elige,
que te valora, que está ahí cuando más lo necesitas. Por esa definición, tus padres dejaron de ser tu familia hace mucho tiempo. Y tiene razón, supongo. Mi familia ahora es mi abuelo, Emma y su familia, y las pocas personas que han demostrado que les importo. Y eso es suficiente por ahora.